presidente peruano Pedro Castillo inició su gestión para los próximos 5 años y los desafíos y retos son muy importantes porque ese país sudamericano es el que tiene la letalidad más alta del mundo y su pobreza extrema no ha variado en las últimas 2 décadas. En el discurso de posesión, además, Castillo fue cauto en algunas de sus propuestas, sobre todo en el plano económico, pero sí fue enfático en plantear la necesidad de cambiar la Constitución y para ello convocar a una asamblea constituyente. Y quizá este último sea el tema que más concite la polémica, la reflexión y la movilización política, académica y social para algunos temas que deberían ser parte del contenido de la nueva Constitución. Por supuesto, tema que en otros países condujo a pujas políticas. Por eso queremos conversar con el sociólogo y catedrático peruano Gabriel Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Gabriel. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Gracias por atender esta invitación, Gabriel. De entrada, ¿cuál sería el diagnóstico, la evaluación del discurso? En algunos espacios que he podido leer de editoriales, ya empiezan a estigmatizar algunos temas abordados por Pedro Castillo, pero mirando desde afuera, evidentemente, como decía, lo que más trasciende es esa parte, ese segmento, ese fragmento del discurso donde hizo clara la decisión de cambiar la Constitución peruana. Sí, mira, para eso hay que también entender un poco el contexto por el cual llegamos hasta ahora, ¿no? Pedro Castillo Terrón es el primer presidente, digamos, claramente de izquierda, elegido, digamos, por condiciones democráticas, ¿no? Porque hemos tenido también una experiencia, digamos, de un gobierno de izquierda, pero que asumió por una salida militar, ¿no? Pero en este caso, el primer presidente que ha sido elegido por la democracia, digamos, representativa, ¿no? La democracia formal de izquierda, que es Pedro Castillo, después de una campaña muy dura, como ustedes seguramente saben, y en realidad desde el mismo 6 de junio, o inclusive desde que empezó la campaña de la segunda vuelta, el 11 de abril, empezó la guerra, digamos, de los sectores de la derecha y todos sus poderes fácticos en el Perú, ¿no es cierto? Y que además, después de la victoria del 6 de junio de Castillo, se expresó esa guerra en un intento de golpe electoral de la candidata Fujimori y todos sus aliados de la ultraderecha, y en un principio inclusive también parte de la derecha liberal que después termina, digamos, desmarcándose de Keiko, de alguna manera, ¿no? Y ese golpe electoral se intentó a través de dilatar la proclamación de resultados que recién se dieron el 19 de julio, cuando se solía dar 2 semanas después, ¿no? Entonces, y eso ha significado, digamos, que sea digamos, proceso accidentado por justamente la ofensiva de estos sectores conservadores del Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto y con las expectativas que además gran parte del pueblo ha tenido, porque vino a la ciudad de Lima, por ejemplo, la capital, un gran contingente de organizaciones sociales y populares desde el interior del país, y estuvieron pernoctando en la ciudad, en las afueras del poder electoral, para asegurar la proclamación justa de Castillo después de los resultados electorales. En ese contexto, pues se esperaba mucho había una gran expectativa con respecto al mensaje presidencial del 28 de julio, hace 2 días, que justamente también es el día de nuestra independencia, se conmemora el día de nuestra independencia, y en este caso del bicentenario de nuestra independencia. Ese discurso ha sido, de alguna manera, como tú también lo decías, ya hace un momento ahí coincido contigo, en realidad con elementos cautos, en cierto modo, sin embargo importantes, ¿no? En cuanto a las medidas políticas, las medidas en cuanto a economía y en los diferentes sectores, ¿no? Salud, educación, medio ambiente, minería, producción. Sin embargo, lo que ha marcado más la diferencia ha sido que el presidente Castillo, cumpliendo con su promesa, él anunció la lucha, digamos, por una nueva asamblea, una nueva constitución a través de un proceso constituyente que en primera instancia se va a hacer a través de pedir una reforma en la constitución actual para poder llevar adelante un referéndum, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que ha, digamos, colmado de alguna manera esas expectativas, pero ha generado, por supuesto, también de parte de la derecha una reacción que en realidad ya se veía venir por la elección de la mesa directiva del Congreso unos días antes, que ha estado copado por una lista que conforman diferentes agrupaciones de derecha, ¿no? Y la presidenta del Congreso es nada más y nada menos una señora del Partido Acción Popular que ha estado vinculada al expresidente breve Merino, que fue, digamos, asumió de manera
golpista, o casi golpista, digamos, el gobierno, ¿no? Y sobre todo, más que golpista, de manera ilegítima, y que representaba a los sectores más conservadores del país. Esta señora ha asumido la presidencia de la mesa directiva del Congreso y dio su grito de guerra al anunciar que luchará por defender la Constitución actual, que es la Constitución que aprobó Fujimori de manera, vamos a decirlo así, fraudulenta en el año 93, ¿no? Y que es además la que digamos, es la depositaria de todo el modelo económico neoliberal que se aplicó en el país a rajatabla y que nos ha traído a la situación en la que tenemos actual, que tú también muy bien has mencionado, ¿no? Entonces, en ese contexto ha sido este discurso con esa expectativa de la Asamblea Constituyente, ¿no? Claro, Gabriel, ahí te planteo más bien una reflexión, porque mientras observaba el discurso de Pedro Castillo, la señora presidenta del Congreso, a diferencia de lo que pasaba en el auditorio, que aplaudían efusivamente en determinados momentos, ella no aplaudía, es decir, se quedaba como un poco gélida, congelada frente a las cámaras, porque parecía que no le causaba ninguna emoción a algunos de los planteamientos, particularmente el de la constituyente para la presidenta del Congreso. Fue como mirar a una persona que estaba espantada del asunto. ¿Crees que efectivamente va a ser desde ahí donde nazca la oposición a la constituyente? Por supuesto, sí, todos somos testigos de las expresiones faciales dicen mucho también a veces, ¿no? Entonces, claro, ella forma parte de ese sector que se va a poner con uñas y dientes a que se apruebe una nueva constitución. Ha habido una alianza de ella con otros partidos de derecha, unos un poco más moderados, unos más moderados que otros, a pesar que el fujimorismo no votó por la mesa directiva, o no votó completamente por la mesa directiva, pero ellos también obviamente van a sumarse. Keiko Fujimori misma lo ha declarado. Entonces sí, ahí va a estar la oposición. Es difícil que haya algún avance significativo con respecto a la iniciativa de una nueva constitución y una asamblea constituyente desde el Congreso, ¿no? Y eso creo que lo sabe el gobierno y lo saben la bancada oficialista, la bancada de Perú Libre y sus aliados, que básicamente es Juntos por el Perú, ¿no? Que es, digamos, la izquierda en el Congreso, que hay que decirlo además, desde hace mucho tiempo, después de mucho tiempo, es una bancada numerosa de izquierda en el Congreso peruano, ¿no? Eso señala los tiempos. Entonces nosotros creemos que ante esa realidad el gobierno debe apoyarse sobre todo en la movilización popular, en las organizaciones sociales que deben llevar a cabo pues este proceso, o sea, mejor dicho, deben pugnar por este proceso de constituyente. Y justamente la Asamblea Constituyente debe tener por eso un carácter popular. Ya se ha planteado, ¿no? El mismo Castillo lo planteó, popular y plurinacional, de alguna manera, digamos, emulando el ejemplo chileno, pero obviamente también adecuándolo a nuestra realidad. Porque sí, el Congreso, con esta mesa directiva, ha declarado de alguna manera que no va a estar a favor del cambio constitucional, inclusive si eso implica la reforma de este artículo de la Constitución actual, ¿no? Uh-huh. Con respecto a este tema, que es muy importante para entenderlo, porque además se inscribe en una necesidad latinoamericana de construir, de procesar, de incrementar el sistema democrático a través de constituciones que se parezcan cada vez mejor a cada uno de sus países. ¿Crees que efectivamente este va a ser el mayor desafío? Es decir, la constituyente será quizás también la piedra de toque con la que se encuentre Pedro Castillo, tomando en cuenta que no tiene mayoría en el Congreso, que el aparato mediático conservador de los grandes medios de comunicación no está de acuerdo con esto, y que al mismo tiempo estigmatizan al actual presidente desde la campaña electoral prácticamente de ser un títere del comunismo, un títere de Venezuela, de Cuba? ¿Crees que efectivamente ahí está su gran desafío? ¿Cuenta con el apoyo popular para aquello? Sí, definitivamente ese es el gran desafío. Mira, en realidad los primeros desafíos que tiene el gobierno actual son las medidas urgentes que el mismo Castillo ha anunciado con respecto a combatir la pandemia y reactivar la economía, ¿no? Y la educación, por cierto, ¿no? Él lo dijo en su discurso y lo estuvo diciendo antes. Sin embargo, el desafío mayor va a ser el tema del cambio constitucional. Ya se ha elegido el día de ayer, anoche, al primer gabinete, que es un gabinete claramente de izquierda, digamos, entonces, y que ha concitado inclusive la crítica de algunos de los sectores que lo apoyaban de alguna manera Castillo, la centro-derecha, digamos, ¿no? Entonces, el desafío empieza desde ahora, pero sobre todo va a ser por el tema constitucional, por el cambio constitucional.
yo creo que, digamos el resultado electoral ha dicho de que la gran mayoría del pueblo del interior del país está con Castillo, ¿no? Pero el problema es que hay todavía algunos bastiones en las grandes ciudades, por ejemplo en Lima, que se le han opuesto y que han sido presas de la campaña de miedo y de macartismo que hizo Keiko Fujimori y sus aliados, ¿no es cierto?, la ultraderecha, y que se le oponen. Entonces, el desafío está en ganar, sobre todo creo yo, los sectores populares de estas grandes ciudades para para esta iniciativa, para esta consigna de la constituyente, ¿no? Para este proceso es de transformación, porque además la misma Carta Magna es el proceso mismo de participación del pueblo, ¿no es cierto?, el que debe elevar su nivel de incidencia en el gobierno, ¿no? Y justamente plantear hacia más adelante una democracia diferente. Entonces, esos sectores populares, sobre todo en las ciudades, son el desafío para la causa del cambio constitucional, porque mayoritariamente su apoyo está en el interior del país. Sin embargo, creemos de que eso se puede conseguir con un proceso, digamos, organizado, comprometido y paulatino, que en el mediano plazo, digamos, se plantee una asamblea constituyente, ¿no? Una asamblea constituyente de carácter popular. Eso debe ser, digamos, la prioridad, creo yo, del gobierno. Claro, sin descuidar, por supuesto, la parte sancionar dentro del Congreso y lo que tiene que hacer su gobierno, que en realidad tiene muchas camisas de fuerza por un modelo económico que está refrendado en la Constitución. Pero sin embargo, a pesar de eso, se pueden hacer muchas cosas ya diferentes, como lo ha anunciado el presidente, y esa también va a ser una manera de que se demuestre de que el nuevo gobierno está al lado del pueblo, ¿no? Pero paralelamente a eso, la movilización, la organización y sobre todo la lucha por un cambio constitucional ganándose la mayoría del pueblo, que es la mayoría pobre, ¿no?, del Perú, excluido, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a la primera pausa, Gabriel, y te invito para que en la segunda parte toquemos dos o tres temitas que son de interés incluso regional, pero que competen efectivamente a la situación actual del Perú. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con el catedrático peruano Gabriel Cabrera, a quien le vamos a consultar sobre los temas también que parten del discurso, pero ya que también son parte de la gestión administrativa que empezó esta semana en el Perú. Vamos a la pausa. Peruanos. Somos compromiso y perseverancia. Contamos lo que está sucediendo en los pueblos del mundo. Telesur, siempre da más. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del Caribe. Y ya nos conectamos con Lima, ya se encuentra Gabriel Cabrera, catedrático peruano, a quien le queremos consultar. En otra parte del discurso hubo un ofrecimiento que efectivamente puede llamar mucho la atención, pero que además puede constituirse en una camisa de fuerza en la medida de que si no cumple, podría crear animadversión, rechazo. Y él dijo que él vacunará, o su gobierno intentará vacunar hasta el 70% de la población antes de finalizar el año. Esto tomando en cuenta lo que decía al principio en la introducción, tomando en cuenta que el Perú es uno de los países con el mayor número, con el mayor índice quizás de letalidad. Es una esperanza enorme, además abre un gran trabajo del gobierno. ¿Crees que es posible? ¿Hasta dónde esto puede concitar también el apego, la adhesión de la ciudadanía si lo cumple a cabalidad? Por supuesto, es la prioridad número uno, ¿no? El Perú, como tú lo has dicho, ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia y con el mayor alto índice de letalidad por el COVID-19, que además es consecuencia de un sistema de salud precario
que el neoliberalismo nos ha dado, ¿no? Nos ha heredado. Entonces, con respecto a la expectativa, yo creo que en realidad el gobierno saliente ha dejado ya las gestiones, supuestamente, para que haya una vacunación de todos los peruanos mayores de 18 años antes de fin de año, como lo manifestó repetidas veces el expresidente Sagasti. Y la idea es de que el nuevo gobierno asuma de manera eficiente la gestión de eso, además completando los procesos digamos, de traída de vacunas o de aseguramiento de traída de vacunas, pero también el gobierno ha estado gestionando con, o sea, mejor dicho, el presidente Castillo, en su etapa de candidato electo, ha estado gestionando con el gobierno de Rusia para una mayor implementación de vacunas desde ese país, ¿no? La vacuna Sputnik, y se espera de que eso complete esta dotación, porque el nuevo ministro de Salud, Ceballos, manifestó hace unos días, antes de ser elegido ministro, que había, al parecer, todavía no estaba asegurado toda la dotación, y que además el ritmo de vacunación había sido relativamente lento, ¿no? Entonces, el desafío es acelerar el ritmo de vacunación de manera ordenada, eficiente, y asegurar la dotación completa de vacunas para que, como por lo menos, que ocurra lo que Sagasti decía, que era que hasta fin de año todos los mayores de 18 años estén ya vacunados, y que sería un 70% de la población más o menos, y que además se asegure también la vacuna para los menores de esa edad. Eso es el desafío. O sea, como te decía yo, ahí se va a medir también el apoyo del pueblo, de las mayorías al presidente actual. Ahora, nosotros creemos además que va a haber, como ya se ha dado, como te digo, desde el mismo 11 de abril, cuando empezó la campaña, la segunda vuelta, ¿no? El sabotaje de algunos sectores de la derecha, ¿no? O sea, es posible que también se dé en ese ámbito, por eso es que es necesario tener un control completo de la situación para asegurar la vacuna, el proceso de vacunación que está ya en marcha en el Perú hace varios meses. Creemos que el actual ministro de Salud es una persona que tiene buenos antecedentes y tiene, al parecer, las condiciones para poder llevar a cabo eso. Esperemos que así sea, pero sí, es crucial, y creemos que se puede conseguir esa meta, ¿no? De la vacunación, del porcentaje por lo menos necesario para superar este problema de la pandemia, y sobre todo para la reactivación económica, porque el Perú es un país que tiene una alta cantidad de población que se autoemplea y que, digamos, necesita ponerse a trabajar, ¿no? Y dentro de la población que está formalmente empleada también, evitar lo que pasó con los gobiernos neoliberales, por ejemplo, de Vizcarra, que fue la suspensión perfecta que se hizo, o sea, que se separó del supuesto trabajo a miles de trabajadores porque las empresas supuestamente quebraron por la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Claro, Gabriel, ahí a propósito, tocando los dos temas o juntando estos dos temas, es importante señalar, uno, efectivamente, en el discurso no planteó unas metas económicas, digamos, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de cosas por el estilo, que tradicionalmente desde el orbe neoliberal se plantean como las metas que efectivamente les garantizan a los organismos multilaterales otorgar créditos, etcétera. Pero también al mismo tiempo lanzó un mensaje que quizás estaba más dirigido a todos aquellos que estigmatizaron su campaña. No voy a estatizar la economía, es imposible, efectivamente, pero sí dijo que habrá algunas acciones de orden gubernamental o estatal, como en el campo de la minería, en el campo de la agricultura, el que los militares, por ejemplo, apoyen el trabajo de la obra pública en carreteras y demás. ¿Estas conjunciones crees que efectivamente tienen eco positivo en la población, en la opinión pública peruana? Sin duda alguna. Se hicieron anuncios importantes en cuanto a economía, ¿no? Eso ha sido claro, como tú lo mencionas. Por ejemplo, el tema de la política tributaria del Estado, ¿no? Que es una de las piedras de toque del neoliberalismo, y que además, en el caso del Perú y seguramente de la mayoría de países que han seguido ese modelo, ha implicado la corrupción, ¿verdad? Y la evasión tributaria multimillonaria, ¿no? De las grandes empresas transnacionales en varios rubros, en el Perú ciertamente, ¿no? Entonces creo que por ahí también ha estado interesante el mensaje al hablar de combatir la evasión tributaria y que las grandes empresas paguen los tributos que deben de pagar.
En la campaña Castillo, no tanto en el discurso explícitamente, pero en la campaña mencionó cambiar, ¿no? Voltear la razón de tributación, ¿no? De las grandes empresas, que el 70% vaya al Estado y el 30% de ganancia a las empresas. Eso también es una cosa que se tiene en expectativa. Eso es lo que se llama la nacionalización, de alguna manera, diferente a la estatización, que es cuando el Estado interviene en una empresa y la hace del Estado, ¿no? Entonces, por ahí ha estado interesante el tema. Otro tema con respecto a la recuperación de la soberanía en los recursos es el gas de camisea, ¿no? Es un tema álgido en el Perú. Este gas que se extrae del sur del Perú y que sale con enormes ganancias para las empresas gasíferas, y sin embargo aquí el gas es uno de los más caros de la región, ¿no? La venta del gas casero. Entonces se habla, Castillo ha sido enfático también en intervenir y poner orden en esa explotación del gas. Posiblemente inclusive se podría pensar en este caso sí, una nacionalización o estatización, pero sobre todo en cuanto a la tributación que deben pagar estas empresas por sacar este recurso tan digamos, valioso, y cambiar, ¿no es cierto?, en ese sentido, hacer un cambio en lo que es el precio del gas en el Perú, además de, eso también lo dijo, de fomentar la gasificación del país, ¿no?, con instalaciones de gas en las regiones, ¿no? Que también es una tarea pendiente que muchos gobiernos prometieron y no cumplieron. Entonces, ahí hay cosas interesantes. Y con respecto a la minería, que tiene que ver con la economía, obviamente, es el tema de la rentabilidad social, que Castillo mencionó en varios momentos en su discurso, que es que solamente se permitirán recursos, explotaciones mineras y proyectos mineros donde hay una rentabilidad social, o sea, hay una verdadera retribución al desarrollo de las regiones, de las localidades, y también implica la sostenibilidad ambiental, que es finalmente un problema social, también de rentabilidad social. Eso ha sido importante, y eso ha sido una de las cosas que ya los grupos de poder han empezado a poner el grito en el cielo, ¿no? Diciendo, ¿qué es eso de rentabilidad social?, ¿no? Tratando un poco de ridiculizar, o en todo caso de minimizar el término, porque saben de que eso es una amenaza a todas los abusos que han cometido las grandes mineras en estas últimas décadas. Sí. Gabriel, pero incluso en esa perspectiva también hay un elemento que es clave, que sí sería bueno tenerlo presente, es que este mensaje efectivamente tiene una visión distinta a los anteriores presidentes, sobre todo de los últimos, y en el campo de la corrupción él ha dado muestras o ha dado símbolos, signos de que va a tener un comportamiento bastante distinto. Por ejemplo, ha rechazado el sueldo, va a convertir el Palacio de Pizarro en el Ministerio de las Culturas. Ese es un mensaje simbólico de carácter histórico muy importante. Mantiene su sombrero, es decir, hay unos signos que creo que, por ejemplo, irritan mucho a esa clase alta, a esa élite blanco-mestiza, pro-estadounidense. Y aquí quiero referirte a algo para ir cerrando, por supuesto, que tiene que ver hasta dónde todo esto podría resumirse en esa famosa frase que ya ha circulado y que creo que originalmente lo dijo el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, de que el lápiz del maestro venció a la pluma de Vargas Llosa. Ahí se podría sintetizar esta disputa incluso de civilizatoria en cuanto a lo que representa este momento Pedro Castillo. Sin duda alguna, el elemento simbólico de la victoria de Castillo y la asunción de mando, la juramentación, no solamente de él, sino de sus congresistas, ¿verdad?, de muchos de sus ministros el día de ayer, y los cambios en muchas cosas del protocolo, y las muestras que ha dado él de desprendimiento por el tema de renunciar a su salario de presidente y de salir del Palacio de Gobierno, que se le llamaba la Casa de Pizarro, ¿no? Es una señal de eso. Definitivamente lo que se ha mostrado en estas elecciones y que se está mostrando ahora es cómo las brechas sociales y culturales del Perú, tan profundas, que son tan antiguas, todavía están vigentes, ¿no es cierto?, en pleno siglo XXI, y que el mandato de Castillo representa de alguna manera la reivindicación de las culturas originarias y en general la cultura popular, que ha sido marginada con mucho racismo en el Perú, mucho racismo, mucho centralismo limeño. Eso es, como decía Mariátegui, la herencia colonial que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces sí, evidentemente ahí se refleja eso, y de alguna manera la derecha reacciona con el odio limeño hacia lo provinciano, ¿no?
obviamente ellos responden al cambio que se está suscitando y al despertar de nuestras culturas. Otra cosa también importante ha sido la juramentación el día de ayer en la Pampa de la Quinoa, ¿no? Que ha sido el lugar donde se selló la independencia de Sudamérica, con la batalla de Ayacucho, y justamente en la región de Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la pobreza, inclusive también golpeada por el conflicto armado interno, de mayoría quechua hablante, y toda la ceremonia que se hizo ahí fue justamente una representación de ese despertar de los pueblos originarios, mestizos y afroperuanos, secularmente marginados, ¿no? La ropa que llevaba el presidente, mantener el sombrero del norte, el sombrero cajamarquino, es una expresión de eso, y creemos de que va a haber por eso también creemos que es importante las políticas culturales, ¿no? Como Castillo lo ha dicho, él va a inclusive cambiar el nombre del Ministerio de Cultura y va a ser el Ministerio de las Culturas, y creemos que va a haber un renacer, pues, finalmente, o en todo caso va a haber una posibilidad de que todas nuestras culturas se expresen de manera totalmente, se potencien, ¿no es cierto?, en el escenario nacional, y vayan dejando esa marginación, inicien el camino a dejar esa marginación secular. Claro que sí. Gracias, Gabriel. Efectivamente tendremos mucho por hablar para más adelante, por supuesto, lo que vaya decidiendo y tomando como decisiones de orden estatal. Pedro Castillo concitará el rechazo, la reacción de los que ya sabemos. Pero bueno, ahí estamos para procesar esto. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo para ustedes. Gracias, Orlando. Gracias a Gabriel Cabrera, catedrático peruano, con quien hemos podido conversar de este momento particular que vive el Perú.